Soy Mesa de Debate. Hernán Gómez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Juan Ignacio Zavala, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto verlos. Bien, igualmente. Pues empezamos, ¿no? El Viernes Negro en el Senado, así le han puesto. Sí. El Viernes Negro, ¿cómo lo vieron? Qué relajo, ¿no? Qué show. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Ignacio, Hernán? Pues ha habido muchos días negros en la historia del Senado de la República y Sí. no es la primera vez que se legisla al vapor. No es la primera vez que se recurre al fast track. No es la primera vez que llega el final del periodo de sesiones y hay que aprobar un montón de cosas juntas. Uh-huh. Normalmente suele pasar en diciembre, ¿no? Es cuando se junta el presupuesto y entonces tienen que aprobar todo rapidísimo. Pero quizás lo que ahora se vio fue un poquito too much. ¿Por qué? Realmente llegaron a presentar, a votar 20 iniciativas, 20, en espacio de 5 horas. Entre 10 de la noche y 3 de la mañana, un viernes. O sea, mientras probablemente tú y yo, Luis, 4 por nos hora. habíamos ido a una cena. Yo estaba dormido. Y Zavala se estaba echando un par de whiskies. Bueno, yo también me estaba echando un par de whiskies, en honor a la verdad. Pues sí, digo. Los legisladores estaban maquilando iniciativas, sacando iniciativas como si fueran enchiladas. Uh-huh. ¿Qué vimos? Una oposición que no quiso estar en esa sesión, que pudieron haber estado para vigilar qué pasaba. Ahora dicen, no sabemos si había quórum o no. Pues hubieras estado ahí contando votos. O sea, Uh-huh. no estaban. Hicieron su show. Primero tomaron el pleno del Senado en Reforma. Luego Xóchitl Gálvez se encadenó a una silla del Senado en Xicoténcatl, que era donde iban a operar como sede alterna. Al final, pues se tuvieron que ir a operar, a tener la sesión en el patio del Senado, Uh-huh. de Xicoténcatl. Ahí pusieron unas mesitas y pues ahí no puedes contar votos, no puedes usar el sistema electrónico, todo es más complicado. Ahora, hubo muchas cosas irregulares. O sea, tú puedes usar esta cuestión de sacar un tema por urgente y obvia resolución en una cámara, pero tiene que haber una justificación. Y aquí, pues lo que hubo fue, pues prácticamente una cámara renunciando, la Cámara de Senadores, renunciando a ser un parlamento. Uh-huh. Porque, sí, claro, o sea, Morena y sus aliados tienen mayoría y yo siempre digo, esta idea de que hay que llegar a consensos y, no, a ver, perdón, si tienes mayoría y quieres aplastar con tu mayoría, aplasta, aplica tu mayoría, o sea, para eso ganaste en las urnas, pero tampoco te saltes los procedimientos parlamentarios. Y además, si puedes ganar por la buena, ¿por qué? Esa muestra como de poder, esa muestra como de ¿por qué? Porque puedo. Ese es el argumento. O sea, ¿por qué no lees los dictámenes? ¿Por qué no hay discusión sobre las distintas iniciativas? Porque legislar así, se aprobaron ahí temas muy importantes que merecían una discusión mayor. Todo el tema de ciencia y tecnología, de cómo va a quedar el CONACYT, la ley de minas, por ejemplo, 5 iniciativas dedicadas de una u otra forma a reforzar el poderío de la Uh-huh. Sedena. Muchas iniciativas que la verdad sí, y no digo que todas estén mal, hay cosas importantes que se aprobaron ahí, lo de la 3 de 3 para la violencia contra las mujeres, lo de la reducción de la edad Uh-huh. para ser diputado o secretario de Estado, la propia ley minera que tiene avances, la desaparición de Financiera Rural, que la verdad no servía para nada, en fin, había cosas importantes, pero hay que legislar digamos, con un poquito más de cuidado y de respeto por el Congreso. Claro. O sea, el hecho de que tú tengas una mayoría, y ya con esto termino, el hecho de que tú tengas una mayoría no significa que puedas dejar de escuchar a los otros. O sea, el proceso legislativo es escuchar Uh-huh. los puntos de vista diferentes Ya. y tratar de incorporarlos de alguna manera en lo que estás legislando. Uh-huh. No dejar de escuchar a los otros. Entonces, la verdad yo creo que sí fue lamentable lo que se vivió en el Senado, porque en el fondo esto está definido, presionado por que pues, los diputados, los senadores ya quieren cerrar e irse a hacer campañas. Todos,
Todos. Pues O todos sea, ya ya están están en ese pensando tondo. en lo electoral. Entonces ya querían irse, ya querían cerrar. Ujú. Y pues la verdad, pues no se les paga para eso a los diputados y a los senadores, ¿Tú ¿no? cómo lo viste, Juan Ignacio? No, bueno, concuerdo con Sí, ahí sí. Hernán en muchas cosas. Creo que es terrible la renuncia a ser un poder independiente. Por muchas cosas, por la visita Sí. previa al presidente y luego este trámite así hasta culposo, ¿no? Porque, pues, ¿qué esconden? ¿Qué no pueden defender? ¿Qué les da pena defender? ¿Qué es lo que ocultan atrás de aprobar esas iniciativas de esa manera, ¿no? Entonces, más allá del uso indiscutible de la mayoría, están cosas en las que pensábamos los mexicanos que habíamos avanzado. Ya, este uso de las mayorías así, Ujú. de grotesco, pues son cosas de los 60, los 50, los 70, del siglo Del pasado. priato, ¿no? Entonces que decías, bueno, eso pues se acabó y Ujú. por lo menos hay otras cosas. A mí no me asustan los enfrentamientos en el poder legislativo. Las peleas, los gritos, los escándalos, Ujú. creo que son parte de ese, Sí, de ese la poder, política. pues, ¿no? Porque Ujú. es donde están los representantes de los partidos políticos, es donde están quienes ganaron por mayoría, es donde está una válvula de escape al ambiente político nacional. Entonces, bueno, creo que lo que vimos también del lado de la oposición fue lo que pudieron hacer, ¿no? Porque había quedado en un acuerdo en la mañana y pues ya en la tarde ya les dijeron que siempre no. Pues es que era Monreal, ¿no? Ya Entonces, Monreal sí, valió. Monreal, así que creo que el papel más patético es el de Ricardo Monreal. De plano. De plano. No, o sea, digamos, creo que personajes como Cravioto, ¿no? Pues son lo que son y nunca han tratado de fingir o ser otra cosa, son Cravioto son azotando radicales, ahí la golpeando mesa, gente, sí. etcétera, ¿no? Son Golpeando mujeres, mujeres, En la tribuna Desde del la Senado de tribuna. la República. Tomando en cuenta que además es de los senadores que más representan a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. pero digamos, O sea, es del grupo de Claudia Sheinbaum. pero es ¿no? lo que Cravioto. siempre ha Pues sido tomando en cuenta lo que sea, un porres. hombre golpeando mujeres en el Senado de la Sí, o sea, República. ¿Qué importa quítense. si es cercano a quien sea? O sea, Y está muy siempre mal. ha sido un tipo de conducta primitiva, ¿no? Ricardo Monreal tiene mucho tiempo jugándole al Churchill y la verdad, pues ya sabemos que es Churchill zacatecano. No, ni siquiera, porque en Zacatecas impuso a sus hermanos, a sus hermanos, a uno que es presidente municipal de uno de los municipios más violentos Paraíso, creo. del mundo, Ujú. del mundo. ¿Y el su gobernador? otro- y su David. otro hermano gobernador, que tiene Zacatecas hecho un polvorín. Desde ahí, que se siente el gran estadista y luego sacaba sus fotos en un sillón leyendo un libro como si fuera Roosevelt. O sea, de veras. Y los medios y ciertas fuerzas políticas le compraron esa falsedad para terminar siendo un Cravioto chiquito. Porque de verdad es que para ser genuinos lo es más. Ser genuino no es estar cambiando de armazón de lentes cada 3 semanas como Monreal. Sí, ¿no? claro. Tiene que ver con otras cosas. Entonces, me parece que esto fue un corolario de qué ha sido la 4T en lo legislativo, la degradación absoluta del Senado. Y hay otro asunto. ¿Por qué tantas leyes y por qué así? 20. ¿Por qué así? ¿Por qué en el último día? ¿Por qué? Pues bueno, porque esto se acabó. Decía Hernán que ya todos los legisladores quieren atender sus intereses electorales. Estoy de acuerdo, así es. También Y se los de acabó la- oposición. No, todos. Pero estoy de acuerdo. Se acabó el sexenio. Entonces, ¿qué sucede? El presidente ya no le Pues sí, daba, ya pero no siguen pod- cobrando como diputados Sí, y como seguirán senadores. pero ya otro no año. podría conseguir esas mayorías en septiembre. Bueno, él dice que sí. Porque, no, ay, bueno, pues él dice. Pero por eso las No, pasa. porque se pero le van sí a es- empezar ya va a haber pues, desbandadas. ya se van a Sí. descantar, pues si va a haber la primera encuesta en julio de los corcholatas. Ayer renunció ya una subsecretaria Marta Delgado. para irse a la campaña de Marcelo. Claudia sigue allá, Adán lo abuchean en los En el estadios. estadio de béisbol. En fin, todo el mundo está haciendo ahí sus cosas. Entonces es claro que en materia legislativa, pues parece ser que hasta aquí llegó este gobierno, pero no el presidente, ¿eh? El presidente va a seguir dando
sus manotazos de esta manera. Van a tirar gran parte de las reformas. Hay algunas que ya dijo la oposición que no va a impugnar, como la 3 de 3 de la pensión, de que quien tenga ahí adeudos de pensión, etcétera, no puede ser candidato presidencial o candidato a gobierno, candidato de nada. Pero muchas más se van a tirar y ahí vendrá pues otra afrenta contra la Corte, ¿no? Porque la Corte es la que los va a tirar. En lo que tardan los amparos. Pero mientras, en cuanto las publique presidentes, van a estar vigentes esas leyes. O sea, van a tener vigencia. No, pero sí, mejor sí de- es probable pero que mejor la de una Corte semana, frene ¿no? cosas, porque Sí, además, pero si se va a tú ves tardar. cómo se ha comportado la Corte, o sea, la Corte ya no solamente está haciendo una lectura del contenido de las leyes, sino que cada vez se mete más en cómo se aprueban las leyes. Y yo sí creo que viendo esa tendencia que ha tenido la Corte, es muy probable que, no todas, pero algunas de estas leyes sí van a topar con pared. Pues, Y entonces va a simplemente por terminar desaseo siendo legislativo. peor y más conflictivo. Sin duda, pero se va a Sí. tardar 1 año, 2 años. Va a estar lento eso. Aunque la suspensión, luego estas suspensiones provisionales llegan luego, ¿no? No, depende, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, la son 20. del INE, pues era de urgente sí. resolución, ¿no? Pues por los tiempos, porque iniciaba el proceso, Sí. porque tenías que dar alguna seguridad en ese sentido, ¿no? Mientras, pues aquí no hay Pues, que los van a dejar ahí del vacío. ahora nos vamos a radicalizar mucho más. Hay un artículo que anda ahí circulando en torno a una supuesta reunión que habría tenido el presidente y que está pidiendo que se adelante ya de alguna u otra manera, que ya haya candidato o candidata de aquí a julio, agosto, que en los próximos 3 meses ya se nombre. Julio, ¿no? Dijeron que Pues en se julio supone ya que sería julio la viene primera encuesta. Pero, ¿cómo ven ese tema? ¿Por qué quiere sucederse el presidente? Pues claramente están adelantando los tiempos, yo creo que porque se les está generando mucha inestabilidad esta sucesión adelantada que el propio presidente decidió adelantar. Y pues pareciera que está buscando, digamos, un poquito aplacar a los distintos grupos de Morena. El problema es que, ¿qué va a pasar? O sea, no es legal ahorita hacer campaña. Pero todo el mundo está haciendo campaña, ¿no? Pues sí, pero eventualmente pueden enfrentar sanciones en el tribunal, en el INE. O sea, se están anticipando a tiempos de campaña, están empezando a gastar dinero en bardas, en pintas, en un montón de cosas. Y eso pues está fuera de la legalidad. Entonces, pues yo no sé cómo van a adelantar los tiempos sin hacer una reforma legal que permita hacer precampañas. Pero pues ya lo adelantaron, ¿no? O sea, Antes de ayer tiempo. Claudia Sheinbaum sacó Peso Pluma. ¿Sí escuchaste la rola? A ver si la tenemos por ahí ahorita en un ratito. No, ya se súper adelantaron. Sí, Se ¿no? Y Marcelo superadelantaron. también trae los TikToks y Adán trae ahí su foto en el Twitter de la Secretaría de Gobernación diciendo que él va a ser el siguiente presidente, ¿no? Por ejemplo, este fue el audio de ayer de Claudia. A algunos les ha gustado, a A otros ver. no. A ver, escuchemos. Compa, ¿qué le parece la Claudia? La que anda luchando con AMLO y la 4T. Ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar. Se acercó, convencido a su proyecto para continuar con la transformación de México. Le dije, O sea, digo, clarito ya hay una campaña, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan Ignacio? Bueno, pues Claudio Sheinbaum debería irse a trabajar a OCESA, ¿no? Por la ser- contratación de artistas, Ajá. la organización de conciertos. Pues digo, Por parece Motomami de mentira Rosalía. una persona que tiene unas credenciales Ay, impecables. qué amargado, hombre. En términos, Los conciertos. académicos. Tú porque tienes Ay, ahora dinero sí. para pagar el auditorio, pero Los no todo el mundo amargados, puede ni- pagarse No, ni mal auditorio. A mí me parece... salas de conciertos y lo fifís. voy a decir aquí. A mí me parece muy bien Ujú. que haya conciertos públicos. No, y además que son para, simbólicos, que para ¿eh? los ciudadanos sean gratuitos. Acabas Me de parece hacer muy bien. mofa de la jefa de gobierno. Bueno, me parece muy bien. Ahora, que Por a eso. eso se dedica esa señora. No se dedica a eso. Se Ay, dedica a Juan eso. Por Ignacio favor, Zavala. por favor, pregúntale Sí, claro, a Marcelo Ebrard.
Sí, diario. Pregúntale a Marcelo Ebrard a qué se dedica Claudio Sheinbaum. Estamos en un aniversario del metro. Del metro, precisamente. Hace 2 ¿Y qué años. hace la señora? La señora, en vez de ponerse por lo menos un listón de luto, ¿verdad? Anuncia y saca sus videos y sus cancioncitas de TikTok. Ay, bueno, podemos discutir cosas más serias, digo, no, bueno, a mí como por ejemplo lo que ha hecho en el gobierno, a mí me parece, sus sí, me parece muy políticas. bien que, si quieres lo discutimos, ¿qué ha hecho en la línea 12 del metro? ¿Qué ha hecho? Claudio Sheinbaum. ¿Qué ha Claudio hecho Sheinbaum. a ver, ¿qué ha hecho en materia de ¿Qué- transporte? no, Muchísimo no, ha hecho. no. O sea, Bueno, en materia de transporte, ¿qué ha hecho con el metro? Es un desastre. A cada rato tienen que parar las líneas. Seguimos pendiente con eso de la línea Pues 12. heredó ya funciona y una todo. obra mal hecha. ¿De quién la heredó? de Marcelo Ebrard. De Marcelo, está y buenísimo de Mancera, que no De le dio el Mancera, mantenimiento adecuado, pues que no una lo arregló. combinación de cosas. Muy bien. ¿Y Pero por pues qué no no es los como que denuncia? esa obra... Muy bien. ¿Y por qué no los denuncia si lo heredó? Pues no entiendo qué estamos discutiendo, la verdad. ¿Cuál era el punto? Bueno, se ve que no lo entiendes. Pues si tú eres el que dijiste discutiéramos cosas serias. Yo estaba diciendo, y me parece muy serio, a lo que se dedica la señora, que está todo el tiempo haciendo promoción, anuncios sobre cantantes, como si fuera una promotora musical. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo Sí, el tiempo todo es el lo que tiempo. hay. Diario. ¿Está en gran parte del tiempo o Sin quitarle Ajá. ningún mérito a los cantantes. ¿Cuántos No, o sea, no conciertos estoy ha habido en diciendo el que no se Zócalo, le- hombre? Pues ha habido muchísimos, una enorme Ha habido cantidad varios. de conciertos. Ojalá muchísimos, ha habido de 3 o todo 4 tipo. conciertos. No, por favor, eso porque a ti te interesa desde que está Claudio Sheinbaum, te metes ahí, ¿no? Porque antes, pues, no sé por qué no lo hacías, a lo mejor a Marcelo no le caías bien, o a Mancera, Pero a ver, y aquí sí. ¿Qué va a pasar Pero con entonces estás Marcelo metido- y con Mancera? No, pero con Marcelo, o sea, Marcelo de entrada sí es cierto, Pues no está sé, como pues que es amigo acusado. de Claudia Hernán. dice acá. ¿Está Pues, acusado hay qué que- dices? O sea, Marcelo está políticamente acusado del tema de Claudia, del tema del metro, perdón, la línea 12. Las investigaciones de la fiscalía fueron contra la gente de Marcelo, o sea, contra los constructores de Marcelo. Y se entiende, o sea, es un asunto político. Bien no se llevan. A mí me llamó la atención lo que tú decías, Hernán, hace algunas semanas, de que ojalá pactaran, ¿no? Ojalá se Sí. sentaran y platicaran. Pues sí. Se ve como que complicadísimo ese asunto. En los últimos días, Marcelo ha estado ya señalando que no se vale que digan que hay una favorita, que no hay un piso parejo, que Morena ya le ¿De define dónde si va a haber sacan que hay encuesta una o Pero no. él favorita? sabe. No lo sé. ¿De dónde Él será? sabe de dónde perfectamente saca, que o sea, es verdad. las lucubraciones, ¿de Él dónde sabe saca perfectamente hay que es una verdad, favorita? pero no se le va a ir contra el presidente. Aquí nadie se va contra el presidente. No, nadie se va a ir contra el presidente y decir que el presidente tiene una favorita y que está cargando los dados hacia un lado o hacia otro. Porque además... Sí, es una favorita, ¿no? Pues O sea, porque todos además estamos de cada acuerdo vez en hay eso. más ambigüedad, porque también pues ya muchos empiezan a pensar que en realidad el favorito es Adán. Adán opera muchísimo con la clase política, con los gobernadores, con los presidentes municipales. Como que Adán se ha ido construyendo cada vez más como un candidato posible. Pero Él político. mismo difunde la Sí. versión, según las fuentes que yo tengo, él mismo difunde la versión de que en realidad el Es favorito es él. Pero pues lo sube a Que Twitter, si no lo entonces. hubiera Sí. destapado el presidente, Ajá. que porque Bueno, si de ya tenía su Tabasco. favorita, entonces lo destapó él, que entonces es claramente un signo de que en realidad él es como ahora sí que como el tapado de verdad, el elegido. Entonces, pues esto va a generar una cierta duda. ¿Tú sí ves misterio? O sea, sí ves que hoy no sabemos Misterio. quién va a ser. Pues yo te diría que, a ver, yo creo que el presidente puede tener a su candidata favorita Ujú. y creo que tiene su plan B, que empieza a ser Adán. Adán. Bueno, no empezó ya hace rato porque yo creo que el presidente no quería que fuera Marcelo, pero al mismo tiempo creo que si los datos de la encuesta arrojaran algo muy distinto a su voluntad, Ujú. no impondría su voluntad por Ok. encima de los datos de la encuesta. Y no solo por un tema de no hacer trampa, sino por un tema de que no es tonto, o sea, que él quiere un candidato ¿No? competitivo que pueda ganar. O sea, eso sí quiere. Entonces yo creo que eventualmente, pues, sí podría haber, si hubiera una diferencia cerrada, quizás la voluntad del presidente pueda definir las cosas en un sentido u Que otro. oigan, el que sea. Pero los dados van cargados desde ahorita, o sea, Pues sí, sí. hay cierta operación de Estado a favor de Claudia y ahora también a favor de Adán. Lo que no sabemos, y es el misterio, es si lo que está haciendo Adán es construir un poder propio Ujú.
aprovechándose de que el presidente lo puso ahí, construir un poder propio para después negociar su capitulación a favor de Claudia. Y a cambio de qué, pues quizás por ejemplo, de definir las candidaturas a la Cámara de Diputados, de quedarse él controlando la Cámara, o sea, de ser un poder de peso real en el próximo gobierno. Yo creo que eso es lo más probable, porque está difícil que Adán pueda remontar en las encuestas de donde está ahorita a tener posibilidades de triunfar. Casi nadie, ¿no? Pero sí convertirse en un factor de peso y adquirir un peso político que no había tenido hasta ahora y que rápidamente lo está construyendo porque es un político muy hábil. ¿Tú qué ves, Juan Ignacio? ¿Hay misterio o no hay misterio? ¿Qué misterio? Está cantado. No, pues ahí está, pues si lo dicen ellos, que es Claudia, el presidente, es Claudia. El presidente no cesa de pasearse con ella como no lo hace con los otros. Adán Augusto es un personaje que a mí a veces me cae simpático, el tipo, pero pues es un candidato, como bien dijo Hernán, pues de la clase política, ¿no? O sea, de los que les cae bien y ahí está como negociar con ellos, como entonces, interino, ¿no? Como si sucede algo, si pasa algo, está como lo dice el béisbol de relevista, ¿no? Entonces, bueno, él está ahí. El caso de Marcelo sí es pues parece que ya está enojando, ¿no? Porque le quieren ver la cara. Se acaba de dar cuenta, ¿no? Lo que se le viene diciendo, ¿no? De hace 2 años. Marcelo, date cuenta. ¿No? Pues no hay manera. Ayer, entonces, hacer un happening y renuncia a una subsecretaria de la Cancillería, Marta cosa Delgado. Que viene a ser absolutamente... Sí, que le pega algo a la clase política. No, que pues no, hombre, es la antinoticia. O sea, ¿qué tiene? Sí, o sea... que se va a caer la relación con Estados No, Unidos. nada. No, que ya Vuelve se va... a decir fue de las más efectivas. Y todavía le Eso dice, sí. bueno, O sea, sí, dentro de un círculo rojo y todo este rollo. Tampoco es un big Sí, challenge. ¿Estás implicando Pero, que los demás no son entonces, efectivos? yo creo que... Pues fue de los más, o sea, trajo No, vacunas. claro que sí, si o es la sea, 4T, y sí, no, es cierto, sí, o sea, hay sí, muchos es que un no. problema. Hay No, es muchos que verdad, están es así, verdad, es cierto. O sea, es Marta una Delgado no era subsecretaria cualquiera. O sea, bastante eficiente, bastante la verdad. eficiente. Güey, Por ya ahí está, Elon Musk, y todo se ese fue rollo. ahí Ajá. con su Pero pues... le dice que gracias que con su campaña, con su libro. Y bueno, quién sabe qué vayan a hacer, quién sabe dónde ver. Marcelo insiste en que no hay una favorita, que le digan que si la encuesta se va a valer. Yo creo que el que está valiendo pues es él, ¿no? Salvo que tenga alguna salida. Parece muy enojado con la señora Claudia. Sí, ¿no? ya cada vez más. Porque pues, siente que le han jugado chueco. Y a lo mejor Hernán decía hace unos minutos que, bueno, pues quizá el presidente ya quiere pues que esto termine y tener claridad en el asunto. Creo que sería bueno para él porque le están creciendo, no le están creciendo los candidatos, le está creciendo el pleito adentro, ¿no? Y son pleitos inevitables. Sí, o sea, hacer operación Cuando se cicatriz ya. Pues a lo mejor, ¿no? Quizás es lo que... Es Claudia, lo que se le Marcelo, avecina más aguántate. rápido y tan. Entonces, No, pero no bueno, lo ven vamos a ver. rompiendo, ¿verdad? Tú te aventaste el sé, libro yo no lo de conozco Ebrard tanto. y las fotos de Completito. Camacho, completito, sacaste tu podcast, lo vi. Sí, ¿te lo echaste? No Mejor toda la hora, óyelo, la no neta. lo veas. No todo el Híjole. tiempo, pero sí vi una parte, o sea, está bueno, o sea, porque sí lo resumes, está Ajá, chido. traté de resumirlo porque la verdad es que cada vez baja más el Ujú. nivel de lectura de los mexicanos por año. Está, No, y si o sea, quisieras de por sí leer... era bajo y ha bajado más. Como O sea, que todos andamos en los... Sí, no, en el Entonces yo sí, dije, también. No, pues tampoco recomiendo les voy libros a como el hacer- de Marcelo Ebrard. No, mames, así, no, está bien No interesante. estás fomentando la Fíjate lectura. que yo le tengo mucha admiración y mucho Sí. respeto a Marcelo Ebrard. Me parece que es un activo muy importante del movimiento del obradorismo y a mí me gustaría mucho que no rompiera. O sea, que no rompiera, que se quedara. Estoy convencido de que una figura como él va a ser muy necesaria. Que Claudia lo va a necesitar una figura como él. Por varias razones. Ya no vas a tener un líder carismático que pueda, digamos, con la fuerza de su personalidad, dirimir cualquier conflicto. ¿Ya tú crees que Claudia Con no una es carismática? declaración, ya no vas a tener, esos son tus Bueno, no, te voy a apreciaciones dejar de- personales. No, yo fue creo una que pregunta. no Bueno. es particularmente carismática, pues no hay ningún problema en decirlo. Es Tiene correcto, otros pues sí. atributos, es una mujer hiperinteligente, es eficiente, es honesta, pero no es así que, no es como Delfina Gómez.
que tiene muchísimo carisma. Delfina es muy carismática ¿No? en algunos puntos, Sí, O sea, es muy sí lo es. carismática. Sí, No sí es lo como Laida Sansores. Ujú. Yo vi a Laida y a Claudia juntas y pues como que Claudia se comía, Laida se comía a Claudia. claro. En términos de conexión con la gente. Porque además Claudia es calca, ¿no? Hoy se siente calca el presidente. O sea, todo lo que dice el presidente lo repite ella, pero Sí, lo repite sin chispa. va a tener que irse como entender quién es Claudia Sheinbaum. mostrando quién es más ella. Sí. Hay muchas cosas diferentes, o sea, y yo creo que las voy a ir mostrando. Pero yo creo que va a ser muy necesario. Primero, Claudia va a necesitar recuperar a una parte de la clase media que la 4T ha ido perdiendo en el ejercicio de gobierno, de los sectores antiobradoristas, etcétera, y Marcelo puede apelar a esos sectores. Y ya si llega a ser gobierno, Claudia también va a necesitar a un buen negociador. Alguien que le ayude a negociar en las alturas, con experiencia en las negociaciones. Ujú. Y lo que tú ves en el libro de Marcelo Ebrard es que Marcelo ha sido un negociador muy bueno a lo largo de su historia. Desde tiempo atrás, él cuenta cómo, por ejemplo, negoció con familias afectadas por los sismos del 85, cuando estaba en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. No se había hecho nada en el tema de los sismos y él y la gente estaba muy descontenta. Luego, pues habla del papel, de todo lo que le aprendió a Camacho. Habla, por ejemplo, también mucho del papel que jugó en las negociaciones en Chiapas. Por ejemplo, él negociando con gente del ejército para que se permitiera ZLN, un ¿no? corredor, con el EZ Marcos. y él con el ejército en particular. Y así, y más recientemente, pues hasta con Donald Trump, con el tema de los aranceles. O sea, él ha sido un buen negociador. Digamos, sí evitó que nos pusieran aranceles. Ujú. Sí, es cierto, capitulamos Sí. y le entregamos la política migratoria, digamos. Sí, a Obviamente eso él no lo dice así, él dice que ganamos el no ser un tercer país seguro, cuando de facto sabemos todos que sí somos un tercer país seguro, pero la verdad es que ¿cómo estaríamos lamentando si nos hubieran puesto aranceles? Y sí pudo haber pasado. Entonces, esas cosas las evitó Marcelo, logró buenas negociaciones con el tema de las vacunas, donde Marta Delgado jugó un papel súper importante. Entonces, es una figura que Claudia Sheinbaum, cuando sea presidenta, va a necesitar. Y ojalá que pudiera ser una suerte de secretario de gobernación o algo así. O una figura de peso, pues, porque yo sí creo que aquí se va a necesitar un muy buen negociador. Y sí siento que Claudia no necesariamente tiene esa experiencia. No, y Claudia no es López Obrador. O sea, llega Claudia y López Obrador se irá y a lo mejor 1 o 2 años. Bueno, ¿se irá o no se irá? Sacas No que se sé. va a ir? ¿Tú no crees que se va? Y por eso va a poner a Claudia. O sea, va a seguir Pues por supuesto, mandando y por videos eso desde son su estas rancho. leyes y todas esas Ay, cosas. eso no lo sabemos. Marcelo, por lo menos, sí, digo, no, es la geografía que acabo de decir. Marcelo quiso poner a Hernán, Mancera. no, pero Marcelo Y luego es un político. Mancera se le reveló. Marcelo es un político habilidoso. No, Marcelo quería a Mario Delgado. Sí, pero se le reveló Mancera. Con después. un olfato natural Lo de la traicionó. política, ese es Marcelo, Sí. lo tiene, y sabe dar mano larga, sabe estar en 2 o 3 pistas sin problema, y eso lo sabe López Obrador, y por eso no lo va a poder. Y eso lo sabe Marcelo. Claro, va a poner a Claudia, porque él va a seguir por ahí, vas a ver cuando empiecen las mañaneras en Palenque, ahí te voy a ver reportando ¿En desde serio? allá, y Hernán y yo O sea, aquí tú en sí la ves mesa. aquí desde aquí enlazándome. Saludos y tú. Desde la chingada. Así se llama el rancho del presidente. ¿Qué opinas de Palenque? Entonces, bueno, sí hay un O sea, ¿tú político- ves que no se va el presidente? Yo creo que no. Ya prometió 80 veces que se va a No, ir. esas cosas promete, pero no, como todo lo que promete no cumple nada. Pero en fin, ahí... O sea, Claudia siendo manipulada por un López Obrador maximato. Sí, yo así veo cómo están las leyes que están Está haciendo. cañón. No tiene ningún sentido que esté tratando de gobernar hacia adelante. Híjole, Entonces, qué pena que digan esas cosas. Creo que eso es lo que estamos viendo y es el escenario que para mí es correcto. Sí, creo que Marcelo está en el peor de los mundos ¿Y posibles. en eso dónde queda Marcelo? Porque aunque tenga las características que puede cumplir, que dice Hernán, que yo creo que sí las cumple, en ese sentido, Que será buen presidente. se las va a él, con mucho gusto, les pone a disposición de López Obrador, con quien tiene una relación, sin decirlo mal, de subordinación, es su líder, es como que hasta los últimos años, pero no las va a poner a disposición de Claudia Sheinbaum. Le va a jugar, en tal caso, si lo dejan, y si lo deja Claudia,
de presidente del Senado, en el Senado, el líder de Morena del Senado, y eso veremos, porque Sí. tampoco es que vayan a sacar los números que tienen ahorita para el legislativo. Se Entonces, subordina a entonces, López Obrador, va a pero no se estar- subordina a Claudia caray, Sheinbaum. entonces le vas a dar más poder Sí. que el que va a tener la propia presidenta en ese momento, ¿no? ¿Tú no ves que se queda el presidente? No, Que para hará nada. sus mañaneras desde para el empezar, ya palenque, está cansadísimo. Ya está muy cansado. Él ya se quiere ir. Y además ¿Sí crees esa que se idea de quiere que si el presidente Pero no hay fuera a buena ser un onda hombre, ya, no hombre. estarías diciendo, Zavala, no estarías diciendo que lo van a manipular. Pero como es una mujer, te sale el lado machista No me sale de que al tal revés. vez todos llevamos dentro. Eso me ha dado Y mucha entonces pena, sales ¿eh? con el rollo de que a ella la van a usar y va a haber un hombre detrás de ella, que es lo que se piensa no. muchas veces cuando hablamos de mujeres en posición de poder. Siempre se cree que hay un hombre detrás. Cuando Dilma Rousseff en Brasil fue presidenta, decían que Lula iba a estar detrás. Cuando Cristina Kirchner fue presidenta de su país, decían que Néstor iba a estar detrás. Luego se murió y ya no podían decir eso, Néstor. Pero siempre pasa eso. Siempre que hay una mujer en el poder, se cree que alguien la está manipulando. Como si no pudieran las mujeres ser autónomas. Oye, pero ¿cómo acabó Dilma? Pero esa no es la discusión. No, digo, o sea, porque también hay gente que dice, a lo mejor no llega con ese poder al segundo, tercer año, ¿no? Bueno, obviamente Dilma no tenía Y ya ahora sí ya tenemos revocación de mandato. el carisma, ni la fuerza política, ni la capacidad negociadora de Lula. Pero eso no tiene que ver con ser hombre o con ser mujer. Ujú. Estamos hablando de otra cosa. Yo creo que esta idea de pensar, AMLO quiere que sea Claudia porque quiere seguir gobernando y ser un maximato. ¿Sabes cuándo empezaron a decir eso? ¿Cuándo? A ver, lo tengo bien trazado. ¿Cuándo? Cuando se les cayó la narrativa de que... Porque primero era que el presidente se quería reelegir. Ah, sí. Todo el tiempo era eso. Cuando ya de plano se les cayó lo de que el presidente se quería reelegir, salieron con lo del maximato. Y entonces ahora van a estar jodiendo, perdón, Ujú. por usar términos como esos, con el tema del maximato. Has usado de peores, aquí a que Claudia lleve a su segundo año de gobierno. Peladito, de veras. Hasta que se les caiga y luego van a inventar otra cosa. Pues mira, aquí la única que ha demostrado Es la verdad. debilidad es Claudia, que en términos de los hombres y eso, ay, me voy a casar, le ponen un nombre, ay, estoy con Andrés Manuel, está ahí, ay, imita a Andrés Manuel, ahí está todo el tiempo en eso. Yo creo que ella tiene como mujer los suficientes méritos, cosas para estar sola, para presentarse tal cual es, pero bueno, ella no quiere tomar eso. Pero estábamos en el asunto de qué va a hacer el señor Ebrard, pues debiese tener, ahora sí que por los servicios prestados al movimiento, como le dice Hernán, pues debiese tener una posibilidad clara de tener un papel destacado. Creo que ya se puede Digno. estar olvidando de ser presidente de la República, ¿no? Es algo que se juega 2 o 3 veces. Que lo manden de embajador. Ya, pues, sí, a Francia le encanta. Habla un croissant perfecto francés. y todo eso. Y ya, pues que se quede por allá. Alguna de esas salidas va a tener. Ujú. Lo peor que le puede pasar a una candidata como Claudia, que va a heredar, porque hay que decirlo así, Ujú. un liderazgo tan fuerte y tan relevante como el de Andrés Manuel López Obrador, es tener una bomba de tiempo en su propio partido. Y puede tener 2 o 3, ¿no? Porque también Adán Augusto, si es cierto lo que dice Sí. Hernán, pues ya se la creyó, ¿no? Ya se siente que no, que ya, No, ya pues, se la creyó esta caña. pues entonces va a tener otro problema Claudia, ¿no? Entonces, y mientras tanto, pues bueno, a ver cómo se organiza la oposición, ¿no? 5571-131337, 5571-131337. Hola Luis, Dijiste intentaron... el mismo número 2 veces. Sí, 5571-131337. ¿Se llama el mismo las 2 veces? No se ¿No son llama. 2 números? Para que quede Van a grabado. llamar y ahorita te A lo voy a ver, pasar el ponnos a teléfono alguien para al que aire. Nunca lo hemos contestes. hecho. Podríamos Alguien que hacerlo, nos- un día lo podemos estaría hacer. bueno, ¿no? Sí, Tomar es llamadas muy de la azar, gente. ¿cómo muy no? azar y Y aquí que te responder pongan a decir, preguntas. órale, va, lo Así hacemos es. para la otra. va. Incorporarlos Sí, a la pero no discusión. Lo digo 2 veces porque si es Insultos, para no. que se grabe, la persona es un tema de Ah, ok, marketing, ok. así, entonces dices 2 veces o 3 el número. Pensé que eran varios entonces, números y se te No, te habías equivocado. 5, Perdón la 7, interrupción. 1, 13, 13, 30. No, está bien. Disculpa. No, ¿por qué? A ver, aquí se vale todo. Claudia Sheinbaum ha sido muy mala regenta de la ciudad y seguramente así va a ser como presidenta del país. A mí no me gusta escuchar a Juan Ignacio Zavala. Es Claudia peor Sheinbaum analista que lo Broso y mandó- que Loret.
Lo mandó Claudia Sheinbaum. Nos dicen aquí en el WhatsApp, solamente un ciego no ve señales. Excelente la mesa de debate. Solo dile a Hernán que López Obrador ha estado construyendo su permanencia con Claudia Sheinbaum, dicen aquí. Hablen de los conflictos de interés de Andy, del hijo del presidente con sus amigos. Sí, cierto. Bueno, pues ya salió ayer la publicación ahí de Latinos. Sí, pero... Pues, pues pero lo no podemos elección. comentar. Sí. Pues se vale. Todo. Mira, yo creo que esa... No ha dicho nada el presidente, ¿no? No ha hablado. Ni va a decir, ¿no? Pero yo creo que son cosas que iban a pasar. Los hijos del presidente, pues, literalmente están en edad de trabajar. No, pues entonces, digo, ya vemos que el bodoque del bienestar no lo hace, pero Okay. sí está el de Andy, siempre se ha dicho que trabaja, que mueve los hilos, Sí. que está aquí, que está allá. Obviamente, pues, han abusado por lo que se ve de su posición de poder. Creo que no es un evento en el que digas qué barbaridad, estamos ante Duarte, estamos ante Borges, una cosa así. Creo que es, independientemente de eso, son actos que están mal, reprobables, que debiera aclarar la presidencia, que debiera aclarar, no la presidencia, el propio hijo de López Obrador, debiera aclararlo públicamente porque se habla de dinero públicos. Y Andy es ahí. operador. Y pues, mucho más público, ¿no? Pues mira, esas son cosas que comentamos aquí así, pero aquí ya hay unas cosas ciertas, hay cantidades de dinero público en términos a unos amigos del individuo, pues que diga y que lo aclare. No creo que tampoco lo tenga por qué aclarar el presidente. El presidente dijo cuando entró, yo ahora recuerdo que él solamente respondía por su hijo Jesús Ernesto, que los otros eran mayores de edad y que cada quien velaba por sus cosas. Pero sí estamos ante un caso significativo de corrupción de la 4T. Dicen aquí, ¿quiere decir algo, Hernán? Sí, bueno, yo creo que obviamente esto pues es un tema que se tiene que investigar. Desde hace tiempo se ha hablado de los amigos de Andy que están en varios puestos de gobierno, en varias posiciones estratégicas, y pues es difícil, digamos, controlar lo que hacen los amigos del hijo del presidente. Y yo diría que en todos los gobiernos ha habido cosas de ese tipo. Y pues hoy estamos viendo que son de pronto cuestiones como un poquito estructurales, ¿no? Que se repiten en todos los gobiernos, ¿no? Que los familiares, que los amigos se beneficien de contratos. Pero es muy reprobable. Que pasa es reprobable, pasa en muchos gobiernos, no solo en este país. Es algo bastante común. Ahora, quiero comentar un poquito sobre la investigación en sí. No me he puesto a verla a detalle, pero sí le puse atención y la vi 2 veces. Para mí hay que ver bien cómo llegaron a esas conclusiones. Hay que leer la investigación completa. No sé si ya esté disponible para leerla, porque yo lo que veo hasta ahora es una nota video, creo. muy cinematográfica con un Carlos Loret que se ha convertido en el opositor más eficaz a este gobierno, de una forma impresionante, mejor que cualquier diputado, senador de oposición o presidente de cualquier partido opositor, que nos presenta una nota muy editorializada. Y yo no sé si tú le quitaras esa nota a lo editorializado de Carlos Loret, sus pausas dramáticas, el tono de su voz, la forma en que manipula los sentimientos antiobradoristas con una maestría. Pues entonces ya que deje de ser periodista. No. Es más, si con tuviera en una silencio Carlos Loret, pero le tengo respeto, le tengo respeto. No, pues él sabe lo que hace, ¿no? Sentimientos antiobradoristas con una maestría. Entonces, hay mucho show alrededor. O sea, vamos, hay que ver realmente la carnita de la investigación. Porque entonces te presenta Carlos Loret la nota de entrada hipereditorializada, o sea, ya te da la opinión antes de que veas la nota. Yo sé que también lo y ya detestas. te dice qué tienes que pensar y ya te dio la conclusión antes de ver la nota. Yo sé que también lo detestas, pero no escrita lo detesto. está en Reforma hoy. en el Me Universal. acaban de decir. Y en luego, el Universal. hay que ver en el eso. Universal, la Eso es lo que columna hay de que ver Loret. y a partir de ahí sacar conclusiones. Y en Reforma porque vienen tú los vas números. a ver Que la si tú- nota si que tú- te presenta Loret Ajá. y es hiper cinematográfica. Sí, Y que pues sí. tiene, Y la está muy bien música hecha. de como de Bueno, Rambo pero pues, 3. ¿tú qué querías? De Que Rambo. saliera Jacobo Zabludovsky ahí No, bueno, en blanco y lo negro. que te quiero decir es que hay Sí. mucho sensacionalismo Pues en me cómo parece se vende, se absolutamente- presenta la nota y hay que ver Bueno. bien A mí me parece cómo hacernos llegó muy bien. a esas conclusiones y luego Pues, ¿cómo que las cómo llegó? cantidades.
Sí. no son estratosféricas. No, pero eso se no nos es un fue. grupo, son Eso no es- grupos grandes, eso son no- varios grupos. no, eso no es- no, ya lo no, sé. Hernán, por supuesto Pero que no lo que importa. quiero decir es que no estoy minimizando ni estoy diciendo que no sea una que no, No, haya toda materia. la parafernalia, ¿no? El Pero hay teatro mucha alrededor, dices que parafernalia. sí, Muy bien. Y luego, por así, ejemplo, así se hace hoy en día. lo del aeropuerto, pues es lo del parque ecológico al lado de Texcoco, Ajá. pues es un contrato de 10 millones, hombre. Esos son cacahuates. Son cacahuates. Y luego, ¿Para quién son cacahuates? entonces, tampoco O sea, es son que... cacahuates para Pues es una regalárselos lana. a los amigos si del eso hijo es del con lo que se presidente. benefician No, los hijos eso del amigo del te parece- presidente, pues te digo, parece no muy estamos tan plausible. mal como otros gobiernos, No, pero te donde parece- se te llevaban parece miles de muy bien. millones de pesos Y en para eso llegaron. los hijos y los amigos Para y eso los los familiares. tienes que defender, No. para que llegaran los familiares y se llevaran 10 millones de pesos que te parecen a ti poquita cosa. A mí me parece mucho, y me parece mucho más en términos de lo que dice Bueno. de una administración. Se nos acabó el tiempo. habla No bien, grites, habla- no grites perdón, como no Loret, habla que bien de grites la como no digo así, administración. oh, Claro que no no. habla bien de la ni administración. ni del hijo Y de se Andrés tiene que Manuel. aclarar, y ni de los amigos del hijo del Sí. presidente. Hernán, se nos acabó el tiempo, perdón. No es Siempre me censura, censuras, no es siempre censura. me cortas. Llevas Es que ya estabas 45 muy minutos. estabas muy 45 minutos. Te seguimos en tu Pongan red. música de cine Arroba ya. Hernán seguimos. Gómez mi fanpage en Facebook, Hernán Gómez, en mi canal de YouTube. Va. Y ahí estamos ahí también te aquí en el Universal los domingos Octava. y en la octava. Gracias, Hernán. Juan Ignacio. Arroba Juan Izabala en Twitter, en el Financiero lunes, miércoles y viernes. Y ahí le dejo porque ya nos estás corriendo. no, Primero dele, nos recibes dele, tarde dele. y luego nos corre, ¿no, Hernán? ¿Qué es Y esto? nos trata Dele, mal. Vamos a ir a hablar con Así este son alcalde. los medios, Tamales para así son los desayunar. periodistas.